Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar el día de hoy, haberse conectado. Y se van a ir seguir continuar conectando los demás compañeros de la red de Telesan. El día de hoy tenemos el agrado de presentar al doctor Johnson Alberto Flores, quien nos va a hablar sobre la reducción de luxaciones parte 1. Agradecemos especialmente por su acompañamiento, su aporte en todo este proceso y esperamos que sea de mucho, mucho provecho. Recordarles que puedan compartir sus dudas, consultas que tengan, puedan realizarlas, irlas escribiendo en el chat que al final las podremos discutir. Todas las dudas que tengan y que quieran abordar, incluso también si quieren discutir de algún paciente en cuanto a que esté relacionado con el tema. También nos gustaría saber un poquito de qué establecimiento de salud se están conectando, decir el nombre y el establecimiento donde nos están acompañando. Entonces abrimos micrófonos para dar unos minutitos de presentación y de ahí procedería el doctor a impartir el tema. Les escuchamos. Hola. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, se la escucha. Ok, bueno, yo soy la doctora Galeas y estoy desde el CIS Concepción de María, Choluteca. ¿Quién más nos acompaña? Buenas tardes, mi nombre es Cintia Mendoza y estoy del WAPS Aguafuí en la Cabo del Valle. Bienvenida. Sorry, doctora, ahí me salí de la Sí, la ya lo pantalla. volví a poner de anfitrión para que comparta pantalla en la que se continúan presentando. Mi nombre es Claudio Alejandro Ramírez, de aquí de Puerto Lempira. Bienvenido. Ahí veo a Dayana que quiere activar el micrófono. ¿Quién más nos acompañan? Yo sé que están ahí presentes para que irnos conociendo. ¿Sí? Buenas tardes, mi nombre es Enma Pool y soy del UAPS Pueblo Nuevo, Marcovia. Bienvenida. Marisa. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Marisa Bordas. Soy médico asistencial de la Clínica Materno-Infantil de la comunidad de Brus Laguna. Bienvenida. ¿Y está sola o está con algunos otras personas del equipo de ahí? Estoy sola porque ya salí de la clínica, del horario de bien. trabajo. Sí. ¿Quiénes más nos acompañan? Bueno, sin más, para que no se sientan presionados, ahí poco a poco yo sé que van a irse sintiendo en mayor confianza para poder presentar y expresar las dudas. Abrimos micrófono, doctor Johnson, para que también se presente nuevamente y demos por aperturada esta sesión. Interrumpo antes. Tania Pinto de la Hola. Gracias. Gracias, Tania, por acompañarnos. Bien, hola a todos, buenas tardes. Es un gusto de nuevo estar aquí con ustedes para discutir, ¿verdad?, este tema de reducción de luxaciones, parte 1. De antemano, ¿verdad?, quisiera que ustedes tengan la confianza de preguntar, ¿verdad?, y que no se queden con las inquietudes. Y aunque no pretendemos ser tan exhaustivos, sí queremos, ¿verdad?, dar algunas recomendaciones importantes respecto a la reducción de luxaciones. Y vamos a iniciar, pues, en este momento con el concepto de luxación. Y luxación, ¿verdad?, conceptualmente es la disrupción parcial o completa de las superficies de una articulación por causas traumáticas, congénitas o patológicas. Bueno, las articulaciones, ¿verdad?, son secciones anatómicas que nos permiten el movimiento. Si no tuviéramos articulaciones, nosotros no podríamos caminar ni hacer ningún tipo de movimiento.
son esa cualidad de las articulaciones las que nos permite la locomoción. La contracción muscular, ¿verdad? También es un factor que nos ayuda a tener la locomoción, pero la contracción muscular por sí sola no podría hacer la locomoción si no existieran las superficies articulares. Cada una de las articulaciones tiene una forma que es, ¿verdad? Perfecta y que encaja de una manera perfecta un hueso con el otro. Eso debe mantenerse. Y cuando ocurre una luxación, ¿verdad? Esos dos huesos quedan fuera de contacto y las superficies que deberían estar en contacto y encajar de manera perfecta, dejan de encajar de manera perfecta, lo que impide la locomoción y que requiere, por cierto, un manejo de urgencia. Ahora, ¿por qué es urgente reducir una luxación? Bueno, esta es una buena pregunta que nosotros deberíamos hacernos. Una luxación debe ser resuelta, ¿verdad?, por el primero médico que atiende al paciente. El primer médico que atiende al paciente debería resolver la luxación. Y por eso, ¿verdad?, es parte del pensum académico de medicina general, la parte de ortopedia, donde se enseñan las técnicas de reducción para, pues, hacer la reducción de las diferentes luxaciones que son más frecuentes en nuestro organismo. Pero entonces, ¿por qué? Y aquí tenemos una diapositiva donde intentamos contestar esa pregunta: ¿por qué es urgente? ¿Por qué debemos nosotros resolverla el primer médico que lo atiende? ¿Por qué idealmente debe ser antes de las 6 horas, verdad? Y bueno, si no se puede antes de las 6 horas, pues todavía antes de las 24 horas se puede tener un buen resultado, pero después de las 24 horas ya nosotros no tenemos los resultados que quisiéramos. Bueno, se estila, ¿verdad?, que nosotros debemos tratarlos como una emergencia porque hay beneficios a corto y a largo plazo cuando nosotros hacemos una reducción de emergencia, cuando lo hacemos pronto. A corto plazo nosotros recuperamos la congruencia articular de inmediato y esto, ¿verdad?, va a calmar el dolor del paciente y además, ¿verdad?, va a recuperar la forma del paciente. Luego nosotros tenemos, ¿verdad?, que va a permitir que las estructuras que se rompieron, porque nosotros tenemos que asumir que muchas estructuras se ven lesionadas cuando hay una luxación. No solo es que el hueso se salió de su lugar, no solamente se trata, ¿verdad?, de que se ha perdido la forma, sino que para que esa forma se haya perdido, debe haberse roto varias estructuras ligamentosas y cuando nosotros hacemos la reducción, hacemos que esas estructuras ligamentosas que se han roto de nuevo se pongan en contacto para que inicie el proceso de la cicatrización. Y un tercer beneficio a corto plazo de realizar una reducción de una luxación como una emergencia es que también se puede iniciar una rehabilitación precoz. Cuando usted lo hace de inmediato, el paciente pronto, ¿verdad?, tan pronto como haya las primeras cicatrizaciones, se va a poder integrar a la rehabilitación. Ahora, a largo plazo, ¿cómo beneficia una reducción de emergencia? O sea, una reducción temprana. Disminuye el riesgo de artrosis. Como ustedes saben, ¿verdad?, la artrosis es la degeneración del cartílago articular. En este caso, cuando una persona pasa mucho tiempo luxada, el cartílago articular se somete a una presión excesiva y esa presión excesiva produce necrosis del cartílago articular. Esa necrosis puede producir erosiones a nivel del cartílago articular o simplemente puede producir una disminución en el grosor del cartílago articular. Entonces, cuando nosotros hacemos la reducción rápida, disminuimos este riesgo porque quitamos la presión al cartílago articular, ¿verdad? Y si no se ha necrosado aún, pues entonces puede recuperarse. También cuando nosotros hacemos una reducción temprana, evitamos las luxaciones inveteradas y le llamamos luxaciones inveteradas a las luxaciones que no se han resuelto en los primeros 21 días, ¿verdad? Por ejemplo, en comunidades postergadas como en la Mosquitia,
que a veces es difícil el transporte y también la parte económica, algunas personas pueden tardar mucho en que se resuelva una lesión de este tipo. Entonces se puede convertir en una luxación inveterada. Las luxaciones inveteradas tienen un manejo completamente distinto a una luxación aguda, porque el manejo de una luxación inveterada, ¿verdad?, es un manejo quirúrgico, donde el manejo quirúrgico pretende, en primer lugar, no es en sí en primer lugar hacer la luxación, sino en primer lugar dar todo el tejido fibroso que se genera por estar la cavidad vacía. Entonces se llena de tejido fibroso y lo primero que intentamos hacer en la cirugía es sacar todo ese tejido fibroso, limpiar la articulación, ¿verdad? Y luego hacer la reducción. Entonces, si lo hacemos pronto, evitamos la luxación inveterada. También, si lo hacemos pronto, disminuimos el riesgo de recurrencia, o sea, de que hayan luxaciones a repetición. Entonces, es importante que tratemos de hacerlo, ¿verdad?, el primer médico que atiende al paciente. Importante que las luxaciones no resueltas oportunamente producen lesión permanente del cartílago articular. Y bueno, recordemos nosotros cuál es la función de las articulaciones. La función de las articulaciones es hacer posible la locomoción. Para ello, la articulación se vale del cartílago articular. Ahora, esta es otra parte importante que se refiere al manejo del dolor. Cuando nosotros vamos a tratar un paciente que tiene una luxación, vamos a ver un paciente que francamente está con sintomatología, tiene dolor, ¿verdad? No quiere moverse, no quiere que lo toquen. ¿Cómo debemos hacer el manejo del dolor? Bueno, en primer lugar debemos usar las herramientas analgésicas con las que nosotros contamos. Dentro de las herramientas analgésicas con las que nosotros contamos está la parte psicológica. La parte psicológica debe ser tratada en el sentido de que usted debe mostrarse seguro a la hora de atender al paciente para que el paciente sienta seguridad de la persona que la está atendiendo. También, ¿verdad?, transmitir esa sensación hacia el paciente de una forma amable y cortés y pues presentarse como la persona que va a ayudar a solucionar su problema y que pues este problema tiene una solución. Luego usted recurre a la parte farmacológica y usted va a tener diferentes armas, ¿verdad? En los diferentes centros hay diferentes cosas con que tratar. Pero una cosa que generalmente no nos falta son los AINES. Si podemos administrar diclofenaco a los pacientes, podemos administrar, ¿verdad?, ketoprofeno si tenemos, ketorolaco, podemos hacer uso de diferentes fármacos para poder solucionar el asunto del dolor. También, obviamente, dentro de las escalas que nosotros tenemos del dolor, tenemos, ¿verdad?, algunos medicamentos que nos pueden servir para hacer sedaciones. Las sedaciones son importantes porque nos van a beneficiar. Y vamos a hablar de los beneficios que nos producen. Pero para hacer una sedación, nosotros tenemos que tener el cuidado de contar con algunos apoyos tecnológicos, como por ejemplo, usted tiene que apoyarse en tener un monitor cardíaco, un monitor de signos vitales, porque al sedar a un paciente se produce una cierta cardiodepresión que amerita, ¿verdad?, que nosotros lo estemos monitorizando, ¿verdad?, para que el paciente no caiga en bradicardia o en hipotensión. También, ¿verdad?, es importante contar con oxígeno suplementario para que durante esté el paciente sedado se le esté administrando oxígeno suplementario. Y a los pacientes que tienen alguna patología cardíaca o que tienen algún riesgo cardíaco conocido por patologías previas, es mejor pues esperar la ayuda de un anestesiólogo. También debemos hacer un uso adecuado de las técnicas de reducción. Una cosa importante de las técnicas de reducción es que cuando usted empieza a traccionar, usted no deja de traccionar hasta el momento en que usted logra la reducción de la luxación. Durante todo el proceso, usted mantiene
la tracción. Si usted suelta la tracción en algún momento, eso le va a producir dolor al paciente. Si usted lo está jalando, soltando, eso va a producir dolor al paciente. Tiene que mantener la tracción durante todo el proceso de la reducción. Bien, ¿qué lograremos nosotros con este manejo del dolor? Bueno, en primer lugar vamos a lograr que el paciente tenga confianza y que coopere con nosotros. Vamos a lograr que el paciente se relaje y tenga una relajación muscular que nos permita, ¿verdad?, que el procedimiento sea más fácil para nosotros y para el paciente. Y permite la disminución del riesgo de complicaciones. Cuando nosotros tenemos a un paciente que está tranquilo, que está relajado, que es cooperador, hay menos riesgo de fracturas, hay menos riesgo de rupturas musculares, hay menos riesgo de lesiones vasculares y nerviosas. Sin embargo, antes de que nosotros empecemos a hacer cualquier maniobra de reducción, siempre, nunca deben olvidar que debemos hacer un examen físico buscando las lesiones asociadas como las neurológicas, ¿verdad? Déficit, por ejemplo, del nervio axilar, del nervio radial, del nervio ciático, vasculares, ¿verdad? O fracturas. Es importante que ustedes lo documenten antes y no después de la maniobra de reducción, porque después de la maniobra de reducción, si el paciente aparece con una lesión neurológica, no se va a poder determinar si fue una lesión iatrogénica o si el paciente ya la tenía la lesión. Entonces ustedes tienen que hacer un examen físico completo antes de hacer la maniobra de reducción para que ustedes puedan tener una protección médico-legal, pero también para que ustedes puedan valorar al paciente. Si es posible, deben ustedes pedir una rayos X, ¿verdad?, en 2 proyecciones como mínimo, anteroposterior y laterales, en el caso de las luxaciones de codo y de tobillo, y anteroposteriores y axilares en el caso de las luxaciones de hombro y de cadera. Bien, vamos a empezar a hablar de esta que es la luxación más frecuente de todo el cuerpo, la luxación glenohumeral anterior. La luxación glenohumeral anterior es la luxación más frecuente y esto se debe a que hay una desproporción entre la cabeza humeral y la glenoides. La glenoides es mucho más pequeña que la cabeza humeral. Esa desproporción nos sirve a nosotros para hacer un gran movimiento que se llama el movimiento de circunducción. O sea, nosotros podemos mover en 360 grados nuestro hombro, pero también eso lo hace más vulnerable a presentar luxaciones. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, encontramos acá a una persona que tiene una luxación glenohumeral anterior y lo que miramos aquí es el signo de la charretera, ¿verdad? El signo de la charretera es un acromión prominente, el hombro pierde esa redondez y se vuelve un hombro recto y es el signo de la charretera. También podemos ver acá esto que nosotros le llamamos el signo de Berger, donde el hombro, ¿verdad?, impide que el resto del brazo se pueda aducir o acercar al tórax. Se mantiene entonces el miembro en aducción, alejado del cuerpo. También a esto se le puede llamar, ¿verdad?, el signo del hachazo, porque se ve acá como un hundimiento por debajo del acromión. Entonces, ¿cuáles son los métodos de reducción para la luxación glenohumeral anterior? Bueno, esta maniobra, ¿verdad?, que se llama la maniobra hipocrática. Si ustedes la recuerdan, esta maniobra es para ser efectuada por una sola persona, donde el que la está efectuando debe poner su talón en la axila del paciente, su talón desnudo. Si es posible, ¿verdad?, puede poner una toalla, ¿verdad?, entre el talón y la axila, una toalla enrollada para disminuir el riesgo de lesiones del plexo braquial y de la arteria axilar. Entonces le puede poner una toalla entre la axila y el pie o puede poner el talón desnudo. Pero, sin embargo, con el talón desnudo es más probable que haya una lesión del plexo
o de la arteria axilar. Luego usted mantiene la tracción con todo el peso de su cuerpo hacia atrás, ¿verdad? Y esto logra que la cabeza humeral salga de debajo del pectoral mayor, que generalmente ahí es donde la cabeza humeral se desplaza. Y al salir de esa, entonces usted hace una rotación externa del brazo, ¿verdad? Y luego hace una rotación interna, y cuando usted realiza la rotación interna, logra la reducción del paciente. Tenemos otra maniobra que se llama la maniobra de Stimson, donde usted debe colocar al enfermo en decúbito prono, ¿verdad? Con el brazo afectado fuera de la camilla de examinación, y en la muñeca del brazo afectado usted debe colocar un peso que oscila entre 5 a 10 kilos, dependiendo de la masa corporal del paciente, entre 5 a 10 kilos, y lo debe mantener por 10 a 15 minutos. Puede hacer movimientos suaves de rotación interna y de rotación externa para conseguir la reducción. Luego tenemos acá otra técnica que se llama la técnica de Kocher. Y en la técnica de Kocher vamos a seguir varios pasos, ¿verdad? Entonces, usted va a encontrar el brazo en abducción, ¿verdad? Va a llevar el codo a la flexión de 90 grados y lo va a rotar, ¿verdad? Va a rotarlo externamente. Luego usted va a abducirlo un poco más, y luego de abducirlo, ¿verdad? De hacer la rotación externa acá, va a llevarlo a la aducción con el codo acercándolo a la línea media. En este paso, ¿verdad? Usted ya deja la cabeza humeral preparada para que encaje. Y cuando hace la rotación interna, el paciente pues ya se reduce. Siempre se escucha un clip audible cuando usted logra la reducción. Y es importante probar clínicamente que el paciente ya está reducido haciendo diferentes movimientos. Cuando el paciente está luxado, el paciente no tolera hacer movimientos. Hay algunas complicaciones de la maniobra de Kocher, como fracturas del tercio proximal del húmero, también fracturas subcapitales del húmero, lesiones de partes blandas de la articulación del hombro y daño de vasos axilares y del plexo braquial. Esta maniobra es una de las maniobras más aplicadas aquí en el Hospital Escuela y en muchos sitios, y es la maniobra de tracción contra tracción. La maniobra de tracción contra tracción, ¿verdad? Consiste en traccionar en el eje del brazo y tener una fuerza contraria, ¿verdad? En el eje del cuerpo del paciente. Entonces, esta prácticamente es una maniobra la persona que está traccionando la muñeca o el brazo hace prácticamente los mismos movimientos que hiciera un paciente, una persona que está haciendo la maniobra hipocrática, ¿verdad? Tracciona, abduce un poco más el brazo, rota externamente, luego rota internamente y luego lo aduce. Los cuidados por reducción son muy importantes. Hay que hacer una radiografía anteroposterior y lateral, o sea, 2 proyecciones como mínimo para asegurarse que hicimos adecuadamente la reducción. Debemos hacer una evaluación neurológica y debemos valorar la intensidad del pulso, así como otras cualidades como calor, temperatura, color también de la extremidad y el llenado capilar. Y en el caso del hombro, ¿verdad? Específicamente debemos tener, ¿verdad? La valoración de la integridad del manguito de los rotadores. Aquí está una radiografía de un paciente luxado, ¿verdad? Donde tenemos una posición de la cabeza humeral subcoracoidea, donde se le realizó una maniobra de reducción y por reducción
ya se puede observar que hay congruencia articular entre la glenoides y la cabeza humeral. Pero esto, ¿verdad?, es una forma de comprobación. Nosotros realmente podemos determinar si se ha logrado la luxación cuando ya el paciente pues tiene una movilidad cercana a lo normal. Por un momento, pues acá vamos a quitar esta presentación y permítanme un momento. Quiero que vean pues este video. Tenemos un paciente con una luxación anterior del hombro izquierdo. Vamos a proceder a hacer nuestra primera maniobra, que es tracción contra tracción. Necesitamos la ayuda de otra persona y la ayuda de una sábana. Esta sábana se pasa alrededor del la axila del paciente, por debajo de la espalda. La otra persona, como le indicamos, va a hacer una contratracción y yo, que voy a ser la persona que hace la reducción, vamos a hacer la tracción. Entonces, recuerden cómo se tracciona: pies juntos, rodillas juntas, las rodillas extendidas, y la tracción va a ser todo el peso del cuerpo hacia atrás. Entonces, es un vector de fuerza. Vamos a mantener el mismo sentido este vector. Yo hago la tracción y él está haciendo la contratracción. Esto es importante, la contratracción, porque si no está eso, lo único que va a hacer es alar al paciente hacia mí. Entonces, las dos manos en el antebrazo, más o menos a nivel de las muñecas del paciente, yo hago la tracción y, como yo soy el que está haciendo la reducción, me voy a ayudar de la rotación externa forzada, y miren cómo acomodo las manos, ¿sí?, para facilitar mi contratracción y rotación externa forzada, manteniendo siempre la tracción. A medida que voy haciendo eso, también puedo dar un poco de abducción del hombro, manteniendo siempre la rotación. Con esa maniobra buscamos relajación muscular y que la luxación Este es otro video, ¿verdad?, que van a ver ahora, de cómo hacer la maniobra de Kocher. paciente, en este caso la izquierda, es la misma mano que el médico va a usar para estabilizar el codo. Entonces, para que no se de reducción. Entonces, lo primero es flexionar el codo a 90 grados, como lo tenemos ahí. Vamos a llevar a rotación externa, forzada la extremidad, y al mismo tiempo vamos abduciendo la extremidad y haciendo flexión progresiva del hombro hasta sentir el clic que nos va a dar el sonido que nos identifica que hemos logrado la reducción. Más tablique ya semana manu semana. No. Otro que va a ver que sí, corazón la que tiene nada. Ah, Robert, debes bro que va a la que te valga. Manu semana para mí se no wala. Bien, en los dos videos que vimos cómo se hace la maniobra de contratracción, cómo se hace la maniobra de Kocher. Como les dije, de las maniobras más populares es la maniobra de tracción contra tracción, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, hay que aplicar un poco de fuerza, pero podemos utilizar nuestro peso corporal para la fuerza, porque alguna doctora, ¿verdad?, que
que sea delgadita puede pensar que no lo va a lograr, pero sí lo puede lograr, ¿verdad? Solo tiene que tener paciencia, utilizar su peso corporal, ¿verdad? Y tener la paciencia de mantener la tracción sostenida, porque al final lo que a veces nos hace difícil hacer la reducción es la resistencia muscular del paciente. Entonces, si usted ceda al paciente y usted mantiene la tracción, seguramente va a lograr hacer la reducción. En algunos casos, no se entristezca tampoco si no lo logra, porque hay algunos casos donde hay unas luxaciones que se llaman luxaciones irreductibles, que es porque hay interposición de partes blandas. Usted puede hacer 2 y hasta 3 intentos de reducción. Si no lo logra, entonces remítalo con el ortopeda. Bien, vamos a continuar con la luxación posterior de codo. La luxación posterior de codo también es una luxación muy frecuente, ¿verdad? Donde nosotros vamos a tener que realizar una maniobra de reducción. Recuerden que siempre la analgesia es muy importante. El tratamiento de las luxaciones posteriores de codo es la reducción cerrada bajo la neuroleptoanestesia, ¿verdad? Para disminuir el síndrome doloroso. Luego de la reducción debe aplicarse al paciente un yeso brachiopalmar con el codo en flexión de 90 grados, ¿verdad? Por 2 a 3 semanas. Este tiempo de 2 a 3 semanas nos permite que el codo pueda cicatrizar todos los ligamentos rotos y que luego pueda hacerse una rehabilitación segura con ya las estructuras reparadas. En el caso de irreductibilidad, que también puede haber acá, ¿verdad? Por fractura del proceso olecraniano, el manejo puede convertirse en un manejo quirúrgico. Entonces aquí ustedes ven que después de la reducción de la luxación de codo, se hace, ¿verdad? Una inmovilización con yeso. En el caso de las luxaciones de hombro, que acabamos de ver, la inmovilización se hace con un inmovilizador de hombro. ¿Cuál es el método de reducción para las luxaciones de codo? El método de reducción para las luxaciones de codo, ¿verdad? Es la maniobra de Parvin. El nombre de la maniobra se llama la maniobra de Parvin. Entonces, ¿en qué consiste la maniobra de Parvin? En la extensión o hiperextensión suave para desenganchar el proceso coronoide, ¿verdad? En hacer tracción longitudinal y luego flexión del codo. Luego hacer una evaluación clínica de la reducción e inmovilización con yeso brachiopalmar y un control radiológico. Entonces, el proceso coronoide es este. Entonces, para que el proceso coronoide no choque en contra del húmero y se vaya a lesionar, entonces ustedes hacen una extensión o hiperextensión del codo para permitir que esta punta pase de acá y se pueda realizar la reducción. Bien. La maniobra de Parvin, ¿verdad? Nosotros la hacemos colocando el paciente ya sea en decúbito prono, o sea, boca abajo, ¿verdad? Que es una forma fácil de hacerlo. Ponemos al paciente boca abajo y hacemos la extensión del codo y la tracción hacia abajo. Y luego, pues, simplemente, sencillamente, ¿verdad? Escuchamos el clic y ahí, pues, el paciente queda reducido. Bien, estas dos son las luxaciones más frecuentes de la extremidad superior. Por eso, ¿verdad? En esta primera parte tratamos de estas dos luxaciones, ¿verdad? De las luxaciones en general y de las luxaciones en específico del hombro y del codo. Así que voy a dar lugar, ¿verdad? A que hagan las preguntas, ¿verdad? O los comentarios al respecto para que podamos ampliar el tema. Gracias, doctor. Entonces, como bien ha mencionado el doctor Johnson, abrimos micrófono para que puedan extender sus consultas, comentarios o exponer algún caso que hayan tenido y alguna experiencia en base en cuanto a temas de las luxaciones. Les escuchamos.
Sí, doctor, levanta la mano. Puede hablar, doctor Ronnie. Bueno, muchas gracias. Fíjese que me agrada esto porque es buena experiencia la que hemos tenido el día de hoy, incluso felicitar al doctor Johnson porque este tipo de lesiones que se pueden presentar en pacientes, muchos de ellos se pueden evitar complicaciones mayores, como se presenta principalmente en nuestra población joven, ¿verdad? Que es la que tiene que hacer algunas labores en áreas postergadas de la ciudad. Y sí es importantísima esta exposición y me agrada también ya que ha sido ejemplar en relación a las anteriores, que se va prácticamente al grano de qué es lo que se necesita y qué es lo que se tiene que hacer, porque en las otras exposiciones se han ido mucho en teoría y menos en práctica. Yo creo que esta es una situación y un momento que valdría la pena a los próximos expositores de otras áreas explicarles esto, que este tipo de educación médica continua va dirigida a personal de salud que está en áreas postergadas y que por falta de tiempo, hay veces por falla de internet, por falla de lo otro. De hecho, ahorita yo estoy con problemas de internet aquí y gracias a Dios pues estoy conectado, pero porque hice pericias, pero sí es importante irse al grano, irse a lo que realmente nos va a servir en áreas postergadas. Así que yo le pediría a Reina y a nosotros, pues cuando nos toque hablar con los expositores que sean concretos en este sentido, hay que felicitamos al doctor Johnson y vale la pena. Me hace sentir muy bien y agrado este tipo de exposición, doctor Johnson. Gracias. Gracias a usted, doctor, y estamos a la orden. Gracias, doctor, por el aporte. Sí, excelente presentación porque sí el doctor nos ha logrado concretar en cuanto a qué hacer y qué no hacer, qué dificultades podemos tener, qué alternativas podemos utilizar. Entonces, vemos que es una información valiosa la que nos ha proporcionado el día de hoy. Y me gustaría escuchar, bueno, aquí vemos conectados al personal de CID de Raya, si podrían aperturar micrófonos y que nos cuenten quiénes están ahí el día de hoy que nos han escuchado y si tienen alguna consulta que la puedan expresar. Bueno, creo que no quieren hablar. Doctor Johnson, yo creo que todo está claro porque no han presentado dudas. Igual, como bien ha mencionado, está a la orden y estamos a la orden y vamos a seguir teniendo estos espacios. Recordarles, promocionar estos espacios con el personal, participar en las sesiones en vivo en estos momentos, porque al final se entregará un certificado de participación, pero parte de los requisitos es estarse conectando en estas sesiones en la hora. Y después pueden estar haciendo revisión del mismo en el canal de YouTube. Si no hay ninguna otra consulta, creo que daríamos por cerrada la sesión del día de hoy. Agradecemos nuevamente el aporte que ha hecho el doctor Flores. No sé si el doctor quiere dar unas palabras de cierre y podemos dar por culminada la sesión del día de hoy. Gracias, Melissa. Pues estamos contentos de participar, ¿verdad? Y de aportar algo, ¿verdad? Para que otros colegas puedan seguir desarrollando la importante labor que hacen en sus centros. Sabemos que no es fácil con las dificultades que representa, ¿verdad? La limitación logística que ustedes tienen, ¿verdad? Y que a ustedes les toca a veces enfrentar todo, ¿verdad? Prácticamente y asumir responsabilidades grandes. Pero pues yo los animo para que sigamos aprendiendo un poco más y que también ustedes tengan la confianza de preguntar, ¿verdad? Lo que ustedes necesiten saber para que ustedes logren solucionar a sus pacientes allá, ¿verdad? En las zonas donde ustedes están.
Yo les agradezco su participación, ¿verdad? Yo estoy pendiente de la reprogramación de la charla que tocaba el viernes anterior, ¿verdad? Así que, pues, en cuanto Melissa me diga, pues entonces vamos a tener la segunda parte, donde vamos a ir también de manera concreta a cómo reducir las luxaciones de cadera, las luxaciones del tobillo y las luxaciones de la rodilla, ¿verdad? Que son las de miembro inferior y que también, pues, en algún momento quizás nos toque atender pacientes con estas lesiones. Así Gracias. es. Gracias, doctor. Y aquí Saskia comentó que gracias por la presentación, será de mucha ayuda. Y recordemos también que ya el día de hoy, por ejemplo, hemos tenido la apertura del Centro de Operaciones de Telesalud ahí en el Hospital de Puerto Lempira, en el cual ya a través de la plataforma van a poder estar realizando estas interconsultas, también van a poder realizar las interconsultas al servicio de ortopedia y a los demás servicios del cual está siendo parte de la red de Telesalud. Entonces, sin más palabras, muchas gracias por su participación, que tengan bonita tarde y éxitos.